escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Amigos, continuamos. Esto es Crecer en Familia. Tuvimos algún desperfecto aquí técnico, pero estamos de regreso. Teléfono 9982 15 15 90, 9982 15 15 90. ¿Qué tal lo que les platicaba Ana, no? Como hija también vive este concepto de saber qué es, saber cómo llevar las cosas, saber hacia dónde tengo que estar, saber y poner límites. Y qué importante es que el mundo conozca. Hablábamos el día de ayer y quiero ahorita volverlo a poner sobre la mesa. Hablábamos mucho de que hay un mundo el cual nos ha estado diciendo que lo importante son los derechos humanos. Que claro, estoy totalmente de acuerdo que los derechos humanos son importantísimos. Pero se nos ha olvidado hablar, cuando hablamos de los derechos humanos, de los deberes humanos. Porque si no hay algo que yo tenga que hacer, que yo tenga que cumplir, y solamente debo que a mí me cumplan y me digan, pues entonces el mundo está totalmente desbalanceado. Si todos me tienen que cumplir a mí, pero yo no tengo que cumplir nada, entonces el mundo termina siendo un mundo de arrebato, un mundo donde todo mundo quiere su pedazo, donde todo el mundo quiere lograr, donde todo el mundo quiere conseguir y no hay nada. Y lo hemos platicado algunas veces. Todos estos anuncios nuevos que van y que pues si tienes un coche bonito, las niñas te voltean a ver, y si tienes no sé qué, y si no sé cuántas cosas, y vamos por el mundo pensando más allá que tengo que trabajar para ser productivo, para aportarle a este mundo, para que este mundo voltee y diga, qué bueno que naciste, qué bueno que estás, wow, qué padre que viniste a vivir a esta ciudad, porque vienes a aportar. No, ¿cómo puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué me puedo quedar yo? ¿Cómo puedo lograr pues llenar todas estas satisfacciones y pensar solo en eso, ¿no? Pensar en que lo que debo estar buscando es estar tranquilo, estar pues eso, disfrutando, estar con mis derechos. Y está bien, vuelvo a decirlo, pero para eso hay que ganar deberes. Para poder tener el asunto de los derechos, tienes que poner primero la parte de los deberes. Tienes que saber que tienes que ganarte esta que es extraordinario, que es esta parte de lo que yo debo tener, lo que yo debo hacer y cómo debo construirlo. Esto es importantísimo ponerlo en la vida de nuestros hijos. Miren, yo creo que todo mundo hemos visto cómo se van la educación en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pero sobre todo mundo hemos visto cómo se comportan nuestros hijos en la calle. Yo recuerdo perfectamente el estar caminando con mis papás y que con mi papá de repente alguien de nosotros, los hijos, pues se nos hiciera, tal vez voy a llamarlo así, simpático. Ay, vamos a tirar este papelito porque vamos a comprar unas papas en la mano. Traemos las papas y vamos a tirar este papelito. Y íbamos en la calle y parecía que mi papá no nos veía y tirábamos el papelito. Y 2 pasos después mi papá se regresaba y se ponía junto al papel esperando que quién lo había tirado y quién lo recogía. No había más. Porque los papelitos no son para tirarles en la calle. Es que tengo el derecho de mi libertad. Primero tengo el deber de hacer bien las cosas y de no ensuciar la calle. Mi deber está por ahí.
Tengo el derecho de que mi ciudad esté limpia y exijo al gobierno que barran las calles. Sí, primero, antes de ese derecho, tengo el deber de yo limpiar mi parte y de hacer lo mío y de lograr que las cosas funcionen ahí. Tengo los derechos, yo recuerdo cuántas cosas, me acuerdo haber ido a alguna tienda y salirnos, tal vez no conscientemente, traíamos algo, íbamos a comprar algo, se nos olvidó pasarlo por la caja y de inmediato pues salíamos y ya cuando estábamos en el coche y lo estábamos comiendo, mi papá nos preguntaba, oye, ¿y ese lo pasamos por la caja? Ay, no, papá, se me pasó lo que sea. En ese momento, mi papá nos daba el dinero, desde luego, y nos decía, ¿te regresas tú? Y nosotros como hijos teníamos que regresarnos, a hablar con el de la caja, a pedir, siempre pedir disculpas, perdón, me lo traje sin querer, y normalmente era sin querer, ¿no? Difícilmente pues nos habían educado de otra manera, o más bien nos habían educado siempre con esto, ¿no? De ser honestos, de poner las cosas. Entonces pues nos habíamos pasado y se nos fue. Y seguramente en alguna de estas ocasiones sí lo hicimos a propósito ahí. No creo que me van a comprar hoy un dulce y lo paso por ahí, etcétera. Y habrá sido muy raro porque seguramente en esas mi papá también nos cachaba y vaya, no nos iba nada bien. ¿Por qué? Porque nos había enseñado que teníamos deberes de honestidad, deberes de decir la verdad, de decir bien las cosas, deberes de ayudar. Esta frase de mi papá de deja el lugar mejor que como lo encontraste. Entra a algún lugar, el que sea que te toque, y después cuando salgas tiene que estar mejor como lo encontraste. Oye, papá, estaba hecho un desastre y no es ni mi casa. Yo no fui y yo no... Ok, está perfectamente bien, pero ya entraste. Y eres tú. Y tú tienes siempre una obligación en donde vayas. Deja el lugar mejor que como lo encontraste. Y nos decía del lugar y pronto brincó ese asunto al mundo. Este mundo en donde tú estés, en la forma en que llegues, es una fiesta, lo que sea, tienes que dejar la fiesta mejor como la encontraste. Tienes que apoyar, tienes que meter ánimo, tienes que meterle ganas, tienes que hacer, pero tienes que dejarla mejor como la encontraste. Oye, papá, pues no me corresponde, siempre te va a corresponder. Siempre que tengas tú algo en la vida, siempre que estés desarrollando, viviendo, haciendo algo, siempre vas a tener esta responsabilidad, esta corresponsabilidad de poner algo y dejar mejor las cosas que como estaban. Y eso implicaba no solamente por decirlo así las cosas físicas, lo que te estoy platicando, también la parte de cómo nos llevábamos con los demás, de cómo estaba el ambiente, de cómo se hacían las cosas. Este tipo de límites, porque ese era un límite. Mi papá nos enseñó un límite sobre esto. Tienes que hacer el bien a donde llegues. Y para nosotros en la familia era un límite. Es decir, no quiere decir que te limitaba a hacer cosas. Los límites, vuelvo a decirte, son como esas, el camino que tiene guardas de protección de la derecha y de la izquierda, para que cuando te va saliendo un poco el límite, rozas tantito, es cierto, y no te sales del camino, sigues allá. Es difícil ir en un camino, por ejemplo, que tiene acantilado de los dos lados y no tiene nada que te tape. Normalmente manejamos súper bien, o bueno, hay gente que maneja muy bien y que no necesita tener una guía, una línea del lado derecho o del lado izquierdo para hacerlo, pero cuando no existen, cuando estas guías no están, no sé si te has fijado, puedes caminar por cualquier lugar, pero sabes perfectamente que pues tiene un cristalito de un lado, tiene una pared del otro, está bien. Quítale eso y date cuenta que estás por encima, que estás en un acantilado, y qué difícil se vuelve eso. Y qué difícil es dar unos pasos y te pones más nervioso, lo que sea, porque no están los límites. Eso pasa también. Nos pasa también en la vida. Cuando no existen estos límites hacia dónde ir, entonces nos ponemos nerviosos y no sabemos si estamos actuando bien, porque ciertamente actuar bien tiene que ver actuar bien contra qué, si nunca me enseñaron. Me acuerdo perfectamente bien un ejemplo que daba un profesor sobre el asunto de fumar. El asunto de fumar en casa pues nunca vimos a mi papá fumar, a mi mamá fumar, y pues no fue algo que nos acostumbrara, ¿no? Y nadie en mi casa fuma. Y a lo mejor vimos a nuestros amigos y vimos otro tipo de cuestiones, pero no lo vimos ahí y nos explicaban por qué, ¿no?
Pero dicen que cuando, por ejemplo, llegas a una fiesta, llegan nuestros hijos a una fiesta, son invitados a una fiesta, y alguien les ofrece un cigarro. Hay como que varias actuaciones o varias respuestas al respecto. La primera es esta. Alguien le ofrece un cigarro a un joven y el joven lo toma, lo prende y se lo fuma. ¿Por qué? Porque la verdad es que a ese joven nadie le ha dicho si está bien o está mal. Y si no sabe si está bien o está mal, ¿por qué tener cuidado de fumarlo si nadie le ha explicado si está bien o está mal? Que no le gusta ver a algunos cómo fuman, que lo que sea, no lo sé. Si nadie le ha explicado qué puede ser en tu salud, qué puede pasar en tu vida, lo que sea, entonces este joven no tiene por qué cuestionarse. No hay una cuestión de valor para saber si es correcto o es incorrecto. Si en mi casa no me enseñaron ese límite, si no me enseñaron por qué sí o por qué no, no hay ningún problema de simplemente tomar y fumarlo, porque no había nada. Segundo caso, llegas a la fiesta, llega un joven a la fiesta y le ofrecen un cigarro. En su casa le enseñaron que estaba mal, que el cigarro como sea va en contra de la salud. Y siempre, eso siempre va a pasar. No importa que te guste o no, que a mí me guste o no. El cigarro va en contra de la salud. Muy bien. Pero en la misma fiesta hay dos chavos que están a la entrada, que son los que le ofrecen el cigarro, y le dicen, ay sí, eres bien débil, no puedes nada, claro, hijo de papi, si no te dicen, si no sé cuántas cosas, si no sé qué tanto, y le van diciendo, tú no puedes hacer nada, tú no puedes aguantar, lo que sea, y al final termina diciendo, ay, ok, está bien, para que no se sienta mal, para que no haya sentirse reprobado, para que no haya alguien que le esté diciendo cosas, simplemente pues lo fuma y ya. Tiene la inteligencia, lo formaron en ello, pero no lo formaron la voluntad para saber decir si está, para saber aguantar mientras hay presión, la presión social de si está bien o está mal. Tercer caso, otro chavo le ofrecen, y ahí está el cigarro, le ofrecen el cigarro, y el chavo dice que no, porque está mal, que no está bien para la salud. Y después hay un grupo que lo presiona y le dice, ay, no puedes, no aguantas, solo si te da permiso tu papá y lo que sea. Y entonces, en ese tercer caso, él dice que no de todas maneras, porque le han enseñado a que tiene decisión propia, que sabe perfectamente bien qué es lo correcto, qué tiene que hacer, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Y entonces el chavo simplemente no lo fuma. Y ya se acaba. El cuarto caso, siempre hay un cuarto caso. El caso en el cual llega otra vez la fiesta, llega otra vez un chavo, le ofrecen un cigarro, dice no. Y lo presionan y dicen no, aunque me presiones, yo sé que eso está bien, que está mal, y tu presiono, yo tengo mi voluntad, lo digo. Y no se lo fuma, pero hace un acto que es también maravilloso. Va con sus amigos y les explica por qué fumar está mal. O sea, no solamente no lo hace él, sino con este sentido de la ayuda, de la voluntad de ayudar a los demás, él ayuda a enseñarles límites a sus amigos, que es un límite, pues ¿cómo un amigo puede tener un límite, poner un límite para los suyos? Los amigos cuando buscan el bien de los demás, también saben intervenir. Y esto, por eso cuando digo límites, parece una palabra complicada. Le voy a poner a mis hijos límites. No solamente son límites, son guías. Son guías para que ellos sepan lo que está bien y lo que está mal. Si no hay alguien que se los dice, si no hay alguien que se los enseña, si no hay alguien que tiene ese interés, ese amor de echarle la mano para decirle que, entonces ellos no lo van a aprender. Lo tienen que haber aprendido por sí solos. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Con quién? ¿Cómo? Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo tratar a los demás, no sé qué tantas veces viste ¿cómo se llama? La caricatura de los Simpson. A ver, antes en la época nuestra, y cuando digo en la época nuestra, estoy hablando de hace un buen de años. Hace un buen de años, cuando hablábamos sobre esta parte de la formación, sobre los valores, decían que nos ponían enfrente de una caja, que era la televisión, y la caja muchas veces nos formaba y nos educaba. A lo mejor sí, es muy cierto, pero los programas que veíamos nosotros, que escuchábamos nosotros, las historias y las caricaturas que veíamos, eran caricaturas donde al bien le llamaban bien y al mal le llamaban mal. Y así teníamos a la historia de Don Gato y su pandilla, 6 gatos de callejón que no hacían mal. Digo, siempre estaban buscando cómo conseguir fondos y cómo echar a andar las cosas, pero ellos mismos
no hacían cosas, ¿cómo decirlo? No buscaban el mal de los demás. Se aparecía cuando alguien hacía algo malo, ahí estaba. A Matute la verdad es que le echaban la mano en muchas cosas, se iban, eran buenos, eran cuates buenos y sabían que estaba mal. Y muchas veces cuando alguien actuaba mal, don Gato y los suyos ayudaban cuando llegaban algunos malosos al barrio. Ellos lograban que esos malosos no hicieran el daño porque tienen los amigos del hot dog y el amigo no sé qué, el amigo no sé cuánto, y ahí estaban. Y uno encontraba y podía discernir perfectamente bien ahí en esas caricaturas. Había otras antes de Carrera de Locos y el profesor Lokovich y Pierre Nodoyuna se llamaba y lo que sea. Los malos hacían el mal y los buenos hacían el bien. Pero de repente llegaron algunos momentos un poco difíciles formativos, donde nos empezamos a confundir, o bueno, para ser más interesantes, ya son caricaturas y películas muy ñoñas cuando solamente hablan de bien y mal. Vamos a hablar en algunas donde el bueno hace malas cosas y está bien y le va bien y va feliz. Y entonces nos empezaron a mostrar caricaturas donde Bart Simpson o donde lo que sea, pues era un cuate peladón que pues no es que respetaba mucho a su papá y no sé qué tantas cosas, pero era el bueno, era Bart y la camiseta de Bart Simpson, y veías a los chavos con sus playeras, lo que sea. Y ya empezamos como un poco a confundir este asunto. Los límites que se tenían que haber puesto sobre la grandeza, sobre cómo formar, se fueron cambiando. Y empezaron algunos otros límites más que también son límites donde en vez de decirte esto es lo correcto, no es lo correcto, mira, puedes hacer esto y hazlo bien. Y llegaron caricaturas y llegaron programas donde ya no era tan sencillo. Me acuerdo Los Padrinos Mágicos, donde por medio de la magia, pues este cuatito pedía cosas y se los concedía y en algún momento a sus papás los metió a la cárcel porque necesitaban no sé qué tantas cosas y lo que sea. Y era muy simpático y eran caricaturas donde al final todo se resolvía, es cierto, pero él hacía cosas que ya no estaban tan bien y que se ponían ahí, y entonces nos preguntábamos qué. Y decíamos, seguramente a mis hijos, pues mis hijos sí saben lo que está bien y lo que está mal, no pasa nada si ven una caricatura de estas. Y no, los hijos nos formábamos ahí también, en lo que veíamos, en lo que nos encontrábamos, en lo que forjábamos, en lo que estábamos frente a la televisión. Y entonces empezó a pasar algo, que fue que a nuestros hijos los empezó a educar, ahora sí, los pensamientos de todos en la parte de afuera. Y entonces los límites ya no los poníamos los papás y ya dejábamos que las caricaturas, que las novelas. Oigan, ¿cuántos años de novelas donde Roberto Antonio, dime Laura Patricia? Y todo el tiempo se peleaban y todo el tiempo no sé qué. Las novelas donde la esposa, él es un súper bueno, la esposa es una vieja bruja, es la peor de todas. Pero por fin él se quita el yugo de aquella bruja y por fin se encuentra una jovencita bien linda, amable. Y claro, la esposa no les permite pues encontrar este gran idilio para encontrar, y al final termina siendo que sí, y logran por fin hacer match con sus historias, y ahora sí que bello, y el gran matrimonio, lo que sea. Y lo anterior nada. O sea, la esposa actual es la vieja bruja. Y es la que no funciona, lo que sea. Y eso es lo que veíamos, y esos son los límites que nos ponían. Y veíamos el héroe, el cuate que podía con todos y con todas, y el que estaba ahí. Y dices, bueno, ¿qué son estos límites? Que al fin y al cabo, límites son maneras de actuar. ¿Qué son estas líneas de acción de te recomiendo que actúes así? Pues empezó a pasar, y decir que ya se acabó pero qué lejos tendría cuando yo diga algo así como decir que este tipo de límites ya se acabó. Vemos películas ahora, oímos canciones que de verdad son, y se escuchan todo el tiempo, y ahí está, y ahí tenemos al cuatito de diciembre. Se me olvida la canción que está diciendo que yo tengo muchas novias porque yo no puedo enamorarme porque no puedo.
porque no puedo, pero la D no la sabe decir muy bien y dice como L, porque no puedo, y no sé qué tantas cosas. Y escuchas las letras, y escuchas muchas cosas. Digo, podrán ser letras pegajosas, podrán ser historias pegajosas, pero perdón, él está poniendo un tipo de límites, está enseñando una manera de actuar, él está poniendo en sus canciones unas cosas, y dices al final, ¿hacia dónde nos vamos? Él y muchos otros tantos, ¿no? Muchos otros tantos. Y lo peor es que, como ellos, o como los grandes actores ahora, los grandes protagonistas, que pueden ser de lo que está pasando en TikTok, los nuevos retos en donde pues, el límite ahora es seguir al de TikTok y hacer el reto del TikTok, y si no lo haces ya no estás en la onda, ya no estás en la moda, ya no estás in, y entonces pues nadie les enseñó a nuestros hijos. O bueno, a lo mejor los enseñamos, pero a lo mejor no los enseñamos suficientemente fuerte. No saben cuánto yo he insistido con mis hijos. Oigan, cuando alguien los rete a hacer una tontería, de verdad ustedes tienen que saber que son mucho más fuertes que eso. Jamás hagan una tontería. ¿A que no te atreves a romper el cristal? ¿A que no te... eres bien débil, bien debilucho? Antes, como yo les decía, antes decíamos, eres una nena. Antes no sé qué tantas cosas y lo que sea. No puedes nada. Y por no sentirse así, porque no le digan, íbamos y lo hacíamos. Una tontería enorme. Ay, dime como quieras. O sea, yo sé que lo que tú estás diciendo no lo soy. ¿Tú quién eres para decir quién soy? Solo porque se te ocurre decirme que soy así, por favor. ¿Por qué no hago esto? Qué tonto eres. Y salte de ese lugar. No importa cuánta presión. Tienes que aguantar. Es una presión fuerte. Pero en casa pusimos ese límite. Hay un límite de actuación. Cuando alguien te ponga un reto, si ese reto va en contra de la inteligencia, en contra te pone en riesgo lo que sea, simplemente no lo pongas. Si el reto es a ver quién corre 200 metros, ahorita a la de 3, 1, 2, 3, vámonos rapidísimo, échale a andar, no te va a pasar nada. Pero si va en contra de ti, en contra de tu salud, en contra de tu vida, o es hacer algo que va en contra del derecho de los demás, no lo hagas. Bien, el mundo no está poniendo límites. Quiero concluir con eso. A nuestros hijos hay el mundo, las novelas, ahora ya hay regresan canales de novelas, desde luego que sí, en digital y en todos lados, las películas, las cosas, le está poniendo, voy a llamar, nuevas modas. Y esas nuevas modas son también límites, es decir, maneras de actuar, maneras de cómo comportarse, líneas hacia dónde, líneas de acción. Y mira, ahora tienes que actuar, esto es lo nuevo, esto es lo in, esto es la forma. Y nos está moviendo hacia allá. El libro, Los hábitos de la autodisciplina, nos va poniendo y nos va diciendo que esto jamás se acaba en casa. Nosotros tenemos la gran obligación de seguir poniendo estos límites en casa, de seguir diciendo que está bien y que no está bien, de seguir diciendo que es correcto y que no es correcto. Nosotros tenemos esa gran obligación para que nuestros hijos tengan algún lugar de donde saberlo. Porque si no lo saben de nosotros, difícilmente lo van a saber de afuera. Y lo peor que nos puede pasar es esta idea, una idea que yo creo que durante mucho tiempo la tuve, que es, bueno, no pasa nada porque naturalmente eso se dan cuenta si está bien o no está bien. Ellos se van a enfrentar con eso. No pasa nada, al fin y al cabo, ellos por lógica van a saber que eso está mal. Y eso de por lógica es malísimo pensamiento. Porque si eso fuera así de sencillo por lógica, el aborto jamás hubiera sido aceptado. El mundo no está manejando por lógica. Y lo digo por esto, porque parece que esta parte, y para aquellos que están, lo pongo muy concreto, el aborto. No estoy diciendo que no apoyamos a las mamás que de repente están embarazadas, que no están en su momento, que lo que sea, tal, ok, ya está. Y hay una situación y hay algo que ayudar. En esto estoy de acuerdo. Y estoy totalmente 100,000, 2,000% de acuerdo contigo. Pero la solución no puede ser matar al chiquitín. O sea, no podemos poner soluciones como esas. Tenemos que encontrarnos otra solución, la adopción, lo que sea, pero la peor, es la más sencilla, lo entiendo también, y genera mucho dinero para aquellos laboratorios que hacen esto, o sea, también lo entiendo, pero no puede ser la solución. No podemos ser, por lógica, esa no, pero la lógica no está funcionando. No está funcionando. O sea, la lógica me dice que tenemos que guardar las tortugas y muchísimas cosas, y los huevos de tortuga y lo que sea, y estamos ahí ayudando con todo eso, pero cuando se trata de la humanidad ya no, porque algo se nos está yendo. No nos quedemos con la idea de por lógica, tenemos que ayudar a la formación de nuestros hijos. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el día de hoy estar
con nosotros en este Crecer en Familia, hoy hablando sobre límites. Es un tema interesantísimo, apasionantísimo, y vamos a seguirlo tratando poco a poco para recordar que nosotros tenemos que seguir educando siempre a nuestros hijos, decir, oye, ¿crees que esto estuvo bien? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo debemos hacerlo? Hacerlo bien y hacerlo entre todos. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por escucharnos. Si Dios permite, nos escuchamos mañana en la hora de la misericordia, como siempre a las 3 de la tarde, y nos escuchamos en Crecer en Familia el próximo miércoles, si Dios lo permite. Cuídense, hasta luego. La labor de Crecer en Familia no termina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Practiquemos lo aprendido y no te olvides escucharnos en la siguiente edición de Crecer en Familia. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes como un héroe y has creído